recuperan la clase que fue ayer, tendrán que escuchar la grabación si es que no pueden estar por sus horarios de clase, ¿ya? Este jueves, hoy es la clase para los dos. Este sábado, el grupo C entrará a la clase del grupo D. Hacemos la clase, la podemos hacer a las 8:30 este sábado, ¿ya? Hoy y el sábado, para no cargarlo, les voy a dar 2 periodos. Los del grupo C, como tienen su examen el día lunes, por eso van a tener clase este sábado, para no perder la clase de lunes. El día de examen no les voy a dar clase, porque llegaré muy tarde de tomar el examen. El grupo de miércoles, ese día tenían clase, es su examen, entonces esta semana hacemos clase todos juntos, jueves y sábado. Próxima semana, para no perder la clase, por lo que tenemos el examen, jueves y sábado. Esta semana y la otra les doy 2 periodos, ¿ya? Para no saturar, pero no perdemos clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, ya. Eso en cuanto a las clases. En cuanto al examen, ya cada uno tiene su horario de clase, ¿cierto? O como es su horario de examen, los módulos es siempre en el módulo antiguo, solo tengo los del grupo D, el módulo 12 y el módulo 13, los del día 8. Los del grupo C, que es para el 4, me los están pasando enseguida, ¿ya? Hasta el final de la clase se los digo. Tienen su horario, tienen sus módulos. El grupo... Doctora, Sí. disculpe, no es el 4, es el 6 el examen. El 6, perdón, día 4 puse, no sé por qué. Es el 6, pero se lo pasé bien escrito, ¿no? 4 de septiembre. Lo puse 4, ¿no? Es que antes era 4, ¿no? Bueno, Sí, es el 6. doctora. Es el 6, ya está corregidito, ustedes lo corrigen. Saben que 4 sería pasado mañana, ¿no? Ya se asustaron. Es el 6, es el lunes. Yo me equivoqué. Ok, es el lunes 6. Bien. ¿Qué más? El examen cada uno es su horario, ¿de acuerdo? Los del grupo D, que hay gente que tiene otro examen a las 12, pueden venir el día lunes en el último grupo, que tengo un cupo de 10 personas. ¿Ya? O sea que los del grupo D que tengan un examen ese día se pueden venir el día lunes. Solo habían 4 o 5 chicos, no me manden listas, porque imagínense si le tengo que atender a cada uno su horario, yo no lo voy a poder hacer. La única chance que les doy a esas 5 o 6 personas que en el horario que yo les di tenían otro examen, se vienen el día lunes en el último horario, que el último horario es a las 11. Tengo para 10 alumnos, sin ningún problema. Es la única chance que les puedo dar. El examen ya lo hemos marcado hace rato, hemos tenido que mover por elecciones. Entonces cada uno respete su horario, cada uno se organiza en una hora que va a estar en la universidad nada más. O sea que con tiempo organicen sus otras actividades para que cada uno llegue. Ojo, estoy hablando de 200, 120, 290 alumnos. No me pidan que a cada uno yo le ponga a ver este horario, cuál prefiere, no lo voy a hacer. ¿Ya? Si tu examen es a las 8 y llegaste a las 9, lo siento. Si tu examen es a las 10 y te viniste al último turno, lo siento. He publicado con tiempo, no hay diferencias para nadie. Si hay una enfermedad, traen su certificado médico, hacen todo su trámite en dirección de carrera como corresponde. ¿De acuerdo? Con todos los alumnos intento ser igual. ¿Tiene uno derecho a enfermarse? Sí. Tiene derecho también a traer todos los documentos de su enfermedad. ¿De acuerdo? Las recomendaciones para venir a su examen, las que tenemos siempre, su barbijo, su alcohol en gel, su distanciamiento. Solo les pido que sean muy serenos, que no haya problema, para que yo les pueda seguir tomando los exámenes así. Probablemente no tengo la habilidad necesaria para tomarlo online el examen. No estoy calificada, me parece que el estudio es muy poco para lo que yo necesito que ustedes sepan. Por ese motivo, es para mí un sacrificio grande ir muchas horas y tomarles el examen y después corregirlo. Si lo hiciera por plataforma, la plataforma hasta me lo corrige. Para mí fuera una comodidad total. Más yo lo necesito buenos, y si yo no los aprieto un poco, ustedes no estudian. ¿Ves? Y ustedes van a atender pacientes, entonces los necesito buenos, todos.
O sea, todos van a atender pacientes. Cuanto más sepan, aprueban y de yapa, o sea, ese es un premio, pero van a atender bien a sus pacientes. No tienen otra farmacología en ningún año más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poquito el objetivo que yo tengo con ustedes. El temario, no sé si alguien me hace acuerdo si faltó algún tema, pero más o menos esa va a ser la distribución. Les pasé los 20 temas de examen. Cada uno le va a tocar 2 temas al azar, el 1 con el 8, el 10 con el 12. Eso es rotativo, que yo los voy imprimiendo de forma muy al azar, ¿ya? Entonces yo hago así, te toca 2 temas completos. Preguntas. A ver, ya están las clases para esta semana y para la otra, para que no perdamos nada. Ya están sus horarios de clase, ya está el problema que pudiera tener el grupo D, que lo pueden venir a tomar el día lunes a las 11 de la mañana en el último grupo, si tuviesen un examen que se les cruza, no más de 10 alumnos. Y nada. Preguntas, todas las que quieran. Doctora, los de las 10 tenemos que estar a las 8, podemos llegar. Con que estén 15 minutos antes de su examen, para mí está perfecto. No lleguen todos a las 8, cada uno llega en su horario. A las 8 me gustaría empezar, entonces el grupo de las 8 mejor. Siempre lleguen 15 minutos antes. Yo intento meterlos al aula 15 minutos hasta que tomo lista, entran con lista. Ya mejor si con su carnet de identidad, porque no los conozco lamentablemente. Normalmente yo tomo examen y los conozco a mis alumnos. Cada uno va a llevar su carnet de identidad para que yo verifique nada más, ¿no? Para evitar cualquier filtración. Entonces, llegando 15 minutos antes a su examen está perfecto. Así evitamos también aglomeraciones. A ver en el chat que teníamos. Ah, ya lo borraron. Ah, podemos llegar a... No. Los de las 10 tenemos que estar a las 8, no. 15 minutos antes suficiente. 15 minutos antes de su examen. Más preguntas, volando, así empezamos. Doctora, buen día. Para el grupo de módulo antiguo, aulas 12 y 13, ¿no? 12 y 13. Siempre va a ser todo en el módulo antiguo, estoy casi segura. Así fue el anterior, ¿ve? Porque ahí controlan más la bioseguridad que en el quinto y en el cuarto piso. Módulo antiguo, aula 12 y aula 13. Hay siempre un personal de apoyo que les va haciendo entrar de a poco, ¿ya? Simplemente mucha educación con todo, con la señora que limpia, con todo. Eso les voy a recomendar mucho. Y del grupo del día 6, no del día 4, ya le paso el número de módulo. Recomendaciones para el examen sobre el barbijo. El barbijo no se lo quita. Ayer hemos estado en elecciones, yo he estado desde las 8 de la mañana hasta las, creo que 7 de la noche. Y el barbijo me lo quité para comer, muy alejada de todo el mundo, punto, ¿no? Pero su barbijo no se lo quitan por nada. Es lo único que nos protege aunque estemos vacunados, ¿no? Uno infecta igual estando vacunado y de pronto la severidad no es un poquito complejo como nos puede tocar. Puede ser tan asintomático como muy complejo. Entonces el barbijo no se lo quitan para nada. Dan su examen con barbijo. Que quiere usar también una mascarilla, la puedo utilizar sin problema. Ya me dan 2 aulas, entonces desinfectan una y tomo en la otra. Después voy rotando con 2 aulas, me las arreglo porque en cuanto salen del aula, la universidad lo desinfecta. Por eso es que me han tenido que dar unos horarios así. ¿Preguntas? Mirko, ¿ya estás? Bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces ya hemos convenido todo, ya hemos convenido nuestras clases de esta semana y de la próxima. Para no perder, nos juntamos los dos por 2 semanas, ¿listo? Cada uno tiene su horario. Los del grupo D que tenían un examen pueden venir el día lunes a las 11 a.m., ¿ya? Cada uno respeta el horario. Ojo, les estoy avisando con tiempo. Profesora, no llegué a las 8 y era de las 8. Listo, lo siento, no entra, ¿ya? Les estoy avisando con tiempo, está grabado, o sea que cada uno respete su horario, lleguen 15 minutitos antes, suficiente. ¿Alguna pregunta más? Ya. Al que pille copiando, no soy buena para pillar copiando, ni estoy encima de ustedes, porque a mí me gusta tener confianza en mis alumnos. Voy mirando, voy caminando, generalmente voy estudiando, escuchando clases.
cuando tomo examen, tengo que estar 4 horas, 8 horas tomando examen, y me voy unas vueltitas por ahí. Si de pronto yo les pillo copiando, que no soy buena para pillar copiando y me da mucha vergüenza decir muéstreme, realmente eso a mí me fatiga. Eso es lo peor que me puede pasar como profesora, ¿ya? Pero los que vayan a copiar tengan extrema precaución. Si los pillo es por todo el año. Yo sé que es primer parcial, pero la nota es 0, 0 no, les pongo 10, porque con 0 es como que no asistieron, ¿no? Les pongo 10 por el resto del año, está grabado, ya lo saben, es la norma de la profesora, ¿ya? O sea que si van a copiar, tienen que ser expertos en copiar. Y me gustaría más que sean expertos en la materia para atender sus pacientes. Eso es no negociable, ¿ya? Pero esa recomendación ya la tienen todos. ¿Algo más que quieran preguntarme que no esté claro? Disculpe, doctora, esto vendría a ser Disculpado, respecto al examen teórico, ¿no? O necesitaríamos ya quizás calculadora por algún ejercicio que nos dé, quizás. no, no van a necesitar calculadora. Y si la tienen que hacer, son simples reglas de 3 que pueden hacer ahí su cálculo si fuera necesario, ¿ya? ¿Cómo es el examen? El examen es tema abierto. Le pasé los 20 temas y es el tema completo a desarrollar. Si te tocó agonistas, adrenérgicos, beta 2 mayor a beta 1, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a clasificarlo, voy a colocar mecanismo de acción, voy a colocar todos los órganos que tienen receptores beta. Beta 1, corazón, beta 2 en vaso, músculo liso del bronquio, músculo liso intestinal, músculo liso 2. Y al ladito voy a poner su efecto farmacológico, indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas y si hay alguna característica farmacocinética importante. Solo van a tener el título, ¿ya? O sea que te va a tocar, así tal cual se los he mandado, los 20 temas, un tema completo. En realidad 2 temas. Y eso vale, ya lo vamos a consensuar, el examen final es 30 puntos, entonces entre estos 3 exámenes tiene que valer 70 puntos, ¿no? Eso, ustedes dan su examen, después voy viendo los porcentajes del primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, el final vale 30, entonces todo lo demás lo tengo que repartir en los 3 parciales, ¿ya? Más preguntas. Aprovechen ahora. Vamos, 5 minutitos más de preguntas. Tenemos todavía la clase de día sábado. Y después de la clase de día sábado ya tenemos los 2 exámenes. ¿Eso quiere decir, doctora, que no vamos a tener un parcial que sea práctico? No, es teórico práctico esto, ¿no? Práctico de momento no. Eso los tomaba oral en la pizarra y hasta ahí ya no llego. Con mucho esfuerzo estamos haciendo un examen general, ¿no? Que va todo lo avanzado en aula, pero ya no alcanzo tomarle. Por eso es que los 3 parciales tengo que organizar los porcentajes para sus notas. Más preguntas. Doctora, buen día, una consulta. Ante Freddy. Sí, Freddy no, Jeffrey. sí, sucede que yo hago tratamiento los miércoles de 6 de la mañana a 10 y soy del Ya. grupo D y mi examen es a las 9. No sé si podría dar ese día mi examen a las 11 pasa que hago hemodiálisis aquí en la Caja de la Cañeta. Ya, la Y hace miércoles. Venite el lunes a tu examen. ya, En el último grupo sin problema. Tengo ahí 10 cupos. ya doctora, esa era mi duda. Muchas gracias. Porque si ustedes siempre en el último grupo me queda, sí, es para que vengas más tranquilo, te vas a tu diálisis tranquilo, que no tengas que entrar ni salir corriendo. A veces uno llega y los horarios no son como uno espera, ¿no? En Caja Nacional Sí, tengo del 23 al 35, casi para 12 alumnos, venite el día lunes. Freddy, te dije, mira que soy disléxica, lo leí al revés. Fernando, cámaras, ya no hay problema, te ya venís el doctora, gracias. día lunes, ¿ya? Muchas gracias, ¿Ok? doctora. Bien, ya. ¿Cuánto valdrá el primer parcial? Los 3 parciales valen 70 puntos, ¿no? Los 3 parciales valen 70, entonces lo pondero al final, los 3 parciales a 70 puntos, no hay problema con eso, porque el final vale 30 puntos. ¿Preguntas? Vamos, una más. Doctora, buen día. Hola, Yo no sé si entré tarde ya, pero no sé si le preguntaron, en una de las clases usted dijo que iba a preguntar mucho lo que es mecanismo de acción.
y, ¿Qué y, iba? y era, Se fue tu hola, No entendí nada, Carla, se te fue el audio, ¿sí? usted dijo que en ¿Aló? usted dijo que en una de sus clases iba a preguntar lo que es mecanismo de acción. Mecanismo de acción va implícito en todos los fármacos, ¿no? En todos va mecanismo de acción. Clasificación, mecanismo de acción, indicaciones, reacciones adversas, si hay alguna interacción importante. ¿No? Eso va implícito. El concepto lo saben y ya lo utilizan en todos los fármacos. No sé si respondí tu pregunta, Carla. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Todos los problemas los resolvemos aquí entre todos, ¿ya? Eso me es extremadamente importante para que no estemos, porque ni les contesto. Si bien con los coordinadores trabajamos lo menos posible, la idea es trabajar todo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna preguntita más? Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Con el grupo C, José, ¿dónde quedamos la última clase? Estábamos viendo la lámina, doctora, donde nos mostraba los diferentes inhaladores de polvo. Ya, eso faltó un poquito, ¿no? 2 o 3 faltaron. Llegamos a Montelucas, ¿no? No, doctora. Solo en Ya, esa lámina donde mostró. con ese grupo me faltó 5 minutos de clase, pues tuve una llamada, ¿no? Tenía una paciente en quirófano y ahí el médico preguntaba si hacían o no un vaciamiento completo y había que responder ese rato. Ya. Me falta un poquitito. Y de ahí glucocorticoides no empecé nada. Y con el grupo D, Mirko, ayúdame, ¿dónde quedamos? Mirko. Miguel Ángel Vaca pregunta, ¿qué tan estricta? Estricta me da infarto, estricta es con S, ES. Es estricta si no sería, ¿no? Va a ser con la respuesta. Ejemplo, con efecto farmacológico, se me escapa un efecto terapéutico, o por una letra cambia algo, difícilmente que por una letra cambies algo, ¿no? Benzodiazepina o benzotiazepina, lo voy a remarcar porque no es benzodiazepina, es benzotiazepina. Yo corrijo de forma general, yo me doy cuenta fácilmente cómo han enfocado. Sean exquisitos ustedes, no yo. La exquisitez es para ustedes. Cuanto más saben y menos se equivocan y las palabras las colocan bien, la exquisitez es para ustedes y sus pacientes, ¿no? Entonces no te puedo decir, yo ahorita voy a ser muy estricta, poco estricta, no lo voy a mirar y te lo voy a pasar, no lo puedo hacer. Para que ustedes estudien para la excelencia de sus pacientes, para que no equivoquemos ni una letra con los pacientes. Miguel, ¿está bien? Ya estamos con Mirko, o alguien que me ayude del grupo D, ¿dónde me quedé con el grupo D? Vamos. Nadie. Bueno, no sé, creo que empecé un poquito glucocorticoides, pero igual lo vamos a repasar para todos, ¿ya? ¿Qué estamos avanzando? Estamos en asma bronquial. Cuando hemos visto asma bronquial, ¿cómo nos habíamos marcado nuestros objetivos terapéuticos de acuerdo a la fisiopatología? Inicialmente un broncoespasmo, broncoconstricción y más tardíamente la fase inflamatoria. En todo lo que es la fase de broncoconstricción ya habíamos revisado agonistas beta-2 mayura beta-1, antimuscarínico, oxitropio y patropio, y las santinas, que con los dos grupos ya está completado el tema de santina. Bien, sin embargo, tengo una fase residual que es inflamación. Entonces ahí vamos a estudiar a los glucocorticoides. Si bien en el asma bronquial los glucocorticoides de elección son en aerosol, beclometasona, pues también muchas veces los tenemos que usar en vía oral o por vía endovenosa. Entonces hoy revisamos el tema completo de glucocorticoides para todas sus indicaciones, no solo para el asma bronquial. Luego de estudiar los glucocorticoides, que son antiinflamatorios, los más potentes que se conocen, vamos a hacer un paréntesis en respiratorio para avanzar a INES.
que son los otros antiinflamatorios llamados no esteroideos, diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, meloxicam. Entonces, y ahí le aumento un poquitito más, que es hipnoanalgésico, y ya vamos a tener todo el capítulo de manejo de dolor. ¿De acuerdo? Entonces ese es el orden que yo les estoy siguiendo, simplemente para avanzar, para aprovechar la fisiopatología de la inflamación y hacer los otros antiinflamatorios y manejo de dolor. Bien, cuando hablamos de glucocorticoides, pues si bien son los antiinflamatorios más potentes que se conocen, que me es extremadamente importante que ustedes sepan que el cortisol lo producimos todos los días en nuestro organismo. ¿Quién lo va a producir? Es la corteza de las suprarrenales. Rápidamente repasamos que la corteza de las suprarrenales, su capa fascicular, nos hace los glucocorticoides y generamos todos los días cortisol. Vamos a ver que tiene un ritmo circadiano, que hay factores que me aumentan el cortisol, otros que me disminuyen, pero aquí me es extremadamente importante que ustedes recuerden que esta corteza suprarrenal no solo me hace el cortisol, que es la hormona del estrés, sino que va a ser otras dos hormonas extremadamente importantes, que son los mineralocorticoides, la aldosterona, que va a actuar en el túbulo colector, y hormonas sexuales, tanto la progesterona en mujeres como los estrógenos también. Ya vamos a ver de dónde se va desprendiendo cada una de ellas. Esta triada me es extremadamente importante. ¿En qué sentido? Si yo tengo acá mi riñón y acá está mi suprarrenal, y yo sé que estas tres hormonas que se producen tienen un ciclo común de nacimiento, que es el ciclo pentano-peridrofenantreno, a partir de un buen colesterol, que es un acetato de colesterol. No es cualquier colesterol. Si yo tengo hipercolesterolemia no me sirve. Es un colesterol que entró en una beta oxidación y es un acetato de colesterol. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a pensar? Que estas tres hormonas tienen como denominador común la misma materia prima, su acetato de colesterol. Entonces, a partir de ahí, acá remarco mucho que hoy tengo esta hormona del estrés, que es el cortisol, probablemente en muchos pacientes muy alta. Y gran parte de eso es un problema. ¿En qué sentido? Que si yo me llevo la materia prima para formar cortisol, las que se ven más afectadas son las hormonas sexuales, que ellas van a tender a disminuir. ¿Por qué remarco esto? Remarco esto porque hoy en día estamos viendo extremadamente muchos pacientes jóvenes con disfunciones sexuales, ya sea mujeres con ciclos anormales, anovulatorios, que buscan un embarazo y no logran embarazarse, o varones con impotencia. ¿Por qué? Porque cuando el estrés es muy alto, el cortisol se nos eleva de forma tal que me deja muy poca materia prima por hormona sexual, por un lado. Por otro lado, si yo tuviese una paciente en una perimenopausia donde los ovarios ya involucionan y ya no me van a hacer hormonas sexuales, ¿de qué va a depender que esa paciente mujer entre en su menopausia de forma natural, sin, siempre les digo yo a mis pacientes, florida la menopausia, evitando que sea muy sintomática? Normalmente cuando hay menopausia, ¿de qué se queja la paciente? Sudoraciones, se queja de cefaleas intensas, se queja de dolores musculares, de insomnio, irritabilidad, llanto incontrolable, depresión. ¿Por qué? Si los ovarios involucionan, ¿quién va a ser la responsable de hacer sus estrógenos? Porque ella seguirá siendo mujer hasta el último día de su vida. Tiene derecho a tener su propio estrógenos. Sí, ya los ovarios involucionan. Pues lo va a hacer esta zona reticular de la corteza suprarrenal, de la testosterona, luego por una aromatización va a formar estrógenos. Y esa cantidad de estrógeno sería suficiente para que ella no entre en esa menopausia tan sintomática. Pero si esta corteza suprarrenal me hace las tres y el cortisol se lleva toda la materia prima, porque la paciente vive extremadamente estresada, pero por mucho tiempo, cortisol en el cielo, ¿será que va a haber materia prima por hormonas sexuales? No.
Y ese es un problema que lo tenemos hoy en día, tanto en mujeres menopáusicas como en pacientes jóvenes, hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces siempre me tienen que recordar esto. Y doctora, ¿y qué hacemos para que esa menopausia no sea florida? Va al ginecólogo y ¿qué le va a dar el ginecólogo? Hormona. La hormona que ya no produce se la va a dar. Y a partir de ahí aparecen muchos otros trastornos por el uso de las hormonas. Y yo les pregunto, ¿la menopausia debería ser fisiológica o es patológica? ¿Qué les parece? Bueno, la clase de silencio. Fisiológica, es parte de un proceso normal. Entonces, ¿cómo le voy a ayudar a ese paciente? Yo tengo que ir controlando este cortisol. ¿Y lo puedo medir? Claro que lo puedo medir. 8 de la mañana y 4 de la tarde. Yo sé los valores normales. Bien, entonces si está extremadamente elevado, ¿qué es lo segundo que puede pasar cuando ese cortisol está extremadamente alto? ¿Qué puede pasar? Llega un momento en que esa corteza suprarrenal se agota. Y eso se llama síndrome de fatiga crónica. Paciente, ¿cómo empieza un síndrome de fatiga crónica? A la semana se levanta unas 3 veces muy cansado, así duerma 8 o 10 horas. Y después todos los días. Antes se le llamaba sulmenage, paciente que vivió estresado por mucho tiempo y después de un cansancio que el cuerpo no responde. Y ese es un síndrome de fatiga crónica. ¿Qué objetivos tendría yo acá? Dar toda la materia prima y modular la cantidad de cortisol que se produce por día. De modo que si el cortisol es normal, esta también tendría que ser normal, independientemente de la edad del paciente. Preguntas hasta ahí. Estoy intentando que ustedes me lleven a la aplicación práctica en mi organismo del colesterol o como es del cortisol que vamos a producir de forma diaria. Es extremadamente importante tener un cortisol en valores normales, que no esté ni muy bajo ni muy alto. Hoy en día tengo 2 pacientes que hicieron COVID. Gracias a Dios están vivas, pero ¿qué les ha pasado? Usaron mucho corticoide y corticoide de una es 0,3 y de la otra 0,4 y lo máximo hasta 19. ¿Y qué problema tienen? Se levantan con un cansancio extremo, cero disposición para nada y estamos intentando ir rescatando esa función. De momento sí hay que darle nomás el corticoide para ir alivianando síntomas hasta que esa corteza suprarrenal reaccione y libere su propio corticoide. ¿Por qué? Porque se le dio tanto que hizo un feedback negativo y bloqueó la producción natural. ¿Está claro lo que estoy hablando o no se está entendiendo? Sí, doctora, se entiende. Sí, o Sí, sea, doctora, está claro. Okay. Eso me interesaba extremadamente mucho como introducción. Corteza suprarrenal, entonces esto ya lo han estudiado por fisiología. El cortisol lo va a producir la capa fascicular, la glomerular aldosterona y la desoxi. Y esta reticular, ¿quién es la madre de todo? DEA. ¿Lo puedo medir en el laboratorio? Sí, el DEA lo medimos. Es muy importante para, además de medir estrógeno, progesterona si es mujer, testosterona, testosterona en varones, el DEA. ¿Por qué? Porque esa es la materia prima para formar las hormonas sexuales. La epiandrosterona. ¿Ya? Esta es fundamental. A veces no solo medir las hormonas, sino su precursor. Androstenediona y testosterona. Ok. Eso ya fisiológicamente lo sabemos. Ya tenemos las capas, listo. Núcleo base. Si bien no han llevado ustedes mucha orgánica, solo del colegio, que tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos se llama ciclopentano. Pentano porque no tiene dobles enlaces, es un ciclo sin dobles enlaces. Ciclopentano, y con esta formita de 3 grupos bencenos sin dobles enlaces se llama peridrofenantreno, ¿ya? O sea que este núcleo base, ciclopentano unido al peridrofenantreno, es la base de las hormonas sexuales, de todas. A partir de ahí se hacen hidroxilaciones en X carbono, se va aumentando cosas y ya ellas se van diferenciando las hormonas, ¿de acuerdo? ¿Ven?
carbono 19, eso no les voy a tomar detalle. Solo quiero que sepan que este ciclopentano perhidrofenantreno es la estructura base de todas mis hormonas. ¿Okay? ¿Quién se acuerda? Y también, obviamente, el cortisol. Por eso es que ellos se llaman antiinflamatorio, corticoideo o esteroides. Para diferenciarlos de qué? Del otro grupo de antiinflamatorio que se llama AINES, antiinflamatorio no esteroideo, porque en su estructura química no tienen al ciclopentano, perhidrofenantreno. Yo acá les pregunto lo siguiente. ¿Qué fármaco que ya hemos avanzado tenían en su estructura el ciclopentano perhidrofenantreno? Esto entra en examen. No lo han estudiado. Qué penita. Bueno, lo tendrán que investigar. Ya hemos avanzado un grupo de fármacos que tiene en su estructura el ciclopentano perhidrofenantreno y que entra en examen. Es una pena por ustedes. ¿Ok? Esto es digno de tenerlo uno en su consultorio, ahí en su escritorio, bajo su vidrio, donde van a atender. ¿Por qué? Porque no se les tiene que escapar nada de acá. Tampoco es saber de memoria las estructuras, pero sí este acetato de colesterol. Acetato significa que ese colesterol entró en beta oxidación. Es un buen colesterol para mis hormonas sexuales. Ese colesterol va a pasar a pregnenolona. Esa pregnenolona va a ser la precursora de todas las hormonas. Si ustedes ven el camino de la izquierda, que no voy a entrar en mucho detalle, se forma progesterona. Si yo necesito progesterona porque en mi ciclo femenino ya ella empieza a elevarse, hasta ahí se queda. Pero luego va a ir sufriendo otras esterificaciones y esa no va a producir aldosterona. ¿Pero de dónde vino? De ese colesterol. Esa pregnenolona, además de hacer progesterona, hace la 17-alfa, pregnenolona se va diferenciando y forma cortisol. ¿Quién es el cortisol? La hormona del estrés. Ya vamos a ver todas las funciones que va a tener el cortisol en el organismo. Y finalmente esa pregnenolona también empieza a tener otras hidroxilaciones y esterificaciones hasta llegar a formar testosterona. ¿De dónde vinieron todas? Del colesterol, de un buen colesterol, acetato de colesterol. Estoy formando progesterona, estoy formando testosterona si voy por las hormonas sexuales y aquí hay una aromatización y se forman los estrógenos. Por otro lado, la aldosterona que va a actuar en la última porción de la nefrona y el cortisol que es la hormona del estrés. Si todos nacen del mismo lugar, y mi paciente está haciendo tanto cortisol porque su estrés es extremadamente alto. Ojo, el estrés es bueno. El estrés, ¿qué es lo ideal? Yo tengo una situación, me estreso, sube mi pico y yo lo bajo hasta el final del día. Tengo examen, tengo que estudiar, estoy estresada. No, suba su estrés, porque el estrés te ayuda. Pero luego tienes que buscar actividades que te lo bajen en el mismo día. ¿Sí? El cortisol se libera mucho a las 8 de la mañana y disminuye al 50% a 4 de la tarde. Entonces siempre yo debo tener una actividad que me baje el estrés, ya sea mental, físico, el que tú quieras, y bajarlo y volver. Si ustedes no se estresarían, van a estudiar, ¿no? No estudiarían si no se estresarían. Pucha, no voy a probar, no voy a avanzar, yo quiero ser médico. Y uno va pensando todas las consecuencias de no estudiar un examen. Entonces me estreso. Y el estrés hace que yo me levante, que no duerma y que me ponga a estudiar. O sea que el estrés es bueno, sí. El estrés fisiológico, ¿qué es? Yo subo mi pico de estrés y lo bajo en el mismo día. Pero si ese pico de estrés se mantiene alto, 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 se llevó toda la materia prima. Y si se llevó toda la materia prima, disminuyen principalmente hormonas sexuales. Y encima, como él está alto, va a tener otros efectos magnificados que van a perturbar la vida del paciente. Viene insomnio, viene depresión, viene hiperglicemia, viene hipertensión arterial, que son las acciones que hacen el cortisol. O sea que el cortisol alto me enferma, sí. Cortisol alto hace que yo no baje de peso con una buena nutrición, sí. El cortisol alto me puede hacer resistencia a insulina, sí. El cortisol alto me quita el sueño, sí. El cortisol alto termina con este cuerpo con una fatiga crónica, sí. O sea que tampoco es beneficioso tenerlo ese cortisol alto. Lo ideal es su pico y bajarlo, su pico y bajarlo.
de un estrés normal que es necesario, porque es el que te motiva para levantarte a la mañana y hacer todo lo que tienes previsto hacer para adelantar en tu vida, para progresar, para ir avanzando, es necesario que suba y baja. Pero de ahí hay varias fases de estrés hasta la fase 4. Algún día les daré, si nos da el tiempo, una clase sobre estrés. Y ya la fase 4 es la fase de exhaustión, que muchos le llamaron surmenage, síndrome de fatiga crónica. Aunque el fenómeno estresor se mantenga, el cuerpo ya no responde. Y eso es lo que hay que evitar, ese síndrome de fatiga crónica. Preguntas hasta ahí. Esta lámina para mí es importante porque si yo no entiendo cómo el cortisol actúa, el cortisol no, estas hormonas de la corteza suprarrenal actúan, yo no voy a interpretar bien a mi paciente, a un paciente joven con disfunción sexual, a una paciente en menopausia con toda una clínica extremadamente florida, a una paciente joven que no alcanza a embarazarse, a un paciente que tiene alteración en la eliminación de sales por una alteración de aldosterona. ¿Sí? Entonces esto para mí es extremadamente importante. Ahora ya vamos a entrar a mirar todo el tema de qué hace el cortisol, qué funciones tiene y cuando yo doy un fármaco que va a hacer las funciones de cortisol, todos los efectos que vamos a tener. Preguntas hasta ahí. Nadie tiene preguntas. Bueno. Doctora, disculpe una pregunta. Un paciente que no llegase a dormir por trasnocharse, ¿cómo estaría su nivel de cortisol en la mañana? Me estás hablando de un paciente, un alumno de medicina de tercer año que no estudió y que va a quedarse toda la noche. Ese cortisol va a estar alto al día siguiente. Si eso lo repites muchas veces, ahí después de estar alto viene una bajada importante, pero te estoy hablando de tiempo. Por un solo día el cortisol va a estar alto, sí, y después según cómo maneje él su día, eso es variable, porque la liberación del cortisol es pulsátil. Tengo yo un ciclo circadiano, si yo no duermo, ese cortisol, no duermo, pero muchas noches el cortisol se va a ver afectado. Por ejemplo, esos niños de la calle que trabajan toda la noche y duermen en el día, son niños que normalmente no van a crecer mucho, se les afecta la hormona de crecimiento por el cortisol alterando su ciclo circadiano. ¿Te das cuenta? Una cosa es un solo evento, que yo puedo estar 24 horas con mi cortisol a 1000 tratando de estudiar, me voy al examen, no duermo,